Platicar con Jorge Chabat, él es analista político y profesor de estudios internacionales del CIDE. Don Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. A ver, don Jorge, primero ayúdenos a entender, ¿de dónde surge ISI para los norteamericanos, Estado Islámico para nosotros? ¿Qué es el ISI? Bueno, es un grupo de islámico sunita extremista que considera que quienes no son islámicos, bueno, pues son herejes y deben ser atacados. Obviamente, pues eso ubica a buena parte del mundo en esta categoría. Por eso ahora ISIS ha logrado lo que pocos habían logrado después del fin de la Guerra Fría, que es unificar a todo el mundo en su contra, ¿no? Salvo los países o los grupos árabes, o más bien islámicos más radicales. Es una decisión de Al Qaeda que ha venido pues evolucionando en los últimos años y que a diferencia de Al Qaeda sí controla ya parte del territorio de Siria y de Irak, incluso controla algunos recursos naturales y se dedica pues a una serie de negocios ilícitos, muchos de ellos, como, bueno, incluso la captura de personas y que los venden como esclavos y, en fin, toda una serie de actividades pues muy condenables y preocupantes para pues la humanidad en general, ¿no? Entonces sí es un grupo radical islámico, no es que el Islam sea así, hay una versión del Islam que es así, la mayoría de los musulmanes no están en esta línea y que bueno pues ha decidido conformar lo que llaman ellos un califato, que es un estado árabe o musulmán en su visión de las cosas, que claramente pues aquellos que no están de acuerdo pues son vistos como enemigos y a quienes atacan por medios violentos y que insisto controla parte del territorio de Siria y de Irak y eso pues lo vuelve mucho más peligroso que el mismo Al Qaeda. ¿Por qué es tan atractivo ISIS o el Estado Islámico para personas que viven lo que estamos viendo, lo que hemos visto y lo que ha sucedido con información que se ha dado a conocer sobre los atentados en París? Buena parte de quienes atacaron a la gente pues eran ciudadanos, si no de París, sí algunos de París, si no de Bélgica, de esa región, sí musulmanes, pero ¿por qué estos jóvenes les resulta tan atractivo esta especie o esta clase política? Bueno, porque obviamente la nacionalidad no dice mucho, finalmente ellos se sienten musulmanes de, pues, en esta línea de los sunitas y ahí sí finalmente el que haya nacido en algún país europeo no les genera ningún nexo de identificación o al menos no tan fuerte como si genera el del nexo religioso en esta visión del Estado Islámico. Entonces ellos, pues realmente su primera lealtad está con, con el Estado Islámico y con esta versión del islamismo, lo cual pues desde luego para nosotros nos puede parecer extraño, uno puede decir, bueno, uno nace en un país y uno genera ciertas lealtades, ciertos vínculos con el país en que uno nace. En este caso no es así, claramente en su escala de valores la visión religiosa de esta religión en particular o esta interpretación de la religión domina todas las demás y pues ellos simplemente no se identifican de manera primaria con Claro. el país en el que nacieron, ¿no? Veía y escuchaba un análisis que ellos no eran, se allegaban a este tipo de ideología, pero que no leían el Corán, que no se vinculaban de tal manera religiosa, pero sí de una manera muy radical. ¿Esto es así? Bueno, no sé qué tanto practiquen la religión maometana, pero lo cierto es que sí hay, finalmente es una ideología muy convincente que seguramente se mezcla con otros factores, más de alguno ha dicho, bueno, es que son grupos excluidos en su país, marginados o en el país donde nacieron,
y eso les hace generar pues un rechazo a la civilización occidental y al país en el que han crecido. Puede ser. Lo cierto es que sí, claramente hay un elemento ideológico mezclado con religión que es muy fuerte y que desde luego plantea muchas interrogantes a los países occidentales sobre cuál es la forma de generar lealtades y pues lo que está claro es que no siempre el nacer en un país o tener una nacionalidad es la principal forma de lealtad, sino que hay otras y bueno, pues para algunos de estos, sobre todo jóvenes, su principal lealtad está con esta visión del mundo, con este grupo radical y están dispuestos incluso a dar su vida por este ideal, ¿no? Estamos platicando con Jorge Chabat, él es analista político y profesor de estudios internacionales del CIDE. Don Jorge, por último, veíamos portadas de diarios parisinos particularmente, donde lo que ellos están viendo y piensan y aceptarían reducir libertades pro y en pos de mayor seguridad. Existe también un riesgo de que la derecha en aquel país, con gente que bueno, pues hemos visto durante los últimos años que quiera llegar pues, a las dirigencias de aquella nación y de otras naciones poderosas en Europa, lleguen a tomar fuerza con lo que está sucediendo con esto, llámese la derecha y la ultraderecha en aquellos países? No, desde luego, yo creo que esto fortalece a los grupos más conservadores, a los que incluso quieren rechazar a los migrantes, y desde luego a quienes buscarían eventualmente pues tener mayor vigilancia sobre los propios ciudadanos. Es perfectamente entendible, uno no le puede gustar, pero pues hay que comprender que pues la función principal de cualquier estado es dar seguridad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En este caso, pues lo que estamos viendo es que la manera de enfrentar a estos grupos terroristas, pues lamentablemente es teniendo más vigilancia sobre los ciudadanos, labores de inteligencia, y bueno, pues creo que todo el mundo entiende que en este intercambio entre libertad y seguridad, pues a veces tiene que ceder en el tema de la libertad para obtener más seguridad, sobre todo en estas circunstancias. Fue lo que pasó después del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Y sí, pues esa es una de las consecuencias lamentables de estos ataques. Entonces seguramente vamos a ver el fortalecimiento de los grupos más conservadores. En algunos casos pueden llegar a tomar el poder en estados occidentales, claro, a ganar las elecciones, pero en general, independiente de quien esté, se van a restringir más estas libertades, habrá más vigilancia de las comunicaciones personales. En fin, pues sí, es inevitable, pero pues no hay muchas opciones. Creo que esto es lo que tienen que hacer los gobiernos y va a ser preocupante, ¿no? Pues Jorge Chabat, analista político y profesor de estudios internacionales del CIDE, en verdad apreciamos mucho que nos pueda tomar esta llamada este fin de semana, lo agradecemos y le enviamos un fuerte abrazo, gracias y estaremos en contacto con usted. Gracias a ustedes, hasta luego, que tengan buen día. Que esté muy bien, es Jorge Chabat, profesor e investigador, analista político e investigador de estudios internacionales del CIDE.